Hola nuevamente. En este segundo video para la semana revisaremos el contenido presentación de la gramática para una clase de español como segunda lengua. Normalmente, a la hora de presentar la gramática, trabajamos de forma muy particular, dependiendo de nuestra perspectiva y de cómo entendemos qué es enseñar gramática. Entonces, sí, normalmente lo ideal en una clase de segunda lengua, de español como segunda lengua, sería preguntar primero si conocen la estructura. Además, escuchamos a los estudiantes qué tienen que decir sobre esa estructura que tienen al frente. Y finalmente, dependiendo de lo que nos contesten, explicamos los aspectos que se consideren necesarios para poder entender de mejor forma la gramática, que es lo que la mayoría de profesores hacen a la hora de enseñar gramática. Y es lo que yo denomino un no. ¿Por qué? Porque están centrándose en ellos mismos. Es decir, la clase está centrada en el profesor y no en el estudiante. Vean la diferencia. No. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando presentamos la gramática? Explicarles a los estudiantes la gramática, preguntarles si entendieron y después escuchar qué fue lo que entendieron. Vean que desde este punto de vista, estamos centrando la clase en el estudiante, mientras que si trabajamos con preguntándoles qué saben, los escuchamos y posteriormente les explicamos los aspectos que desconocen, estamos haciendo la clase, la parte de gramática, más comunicativa. Y esto es algo muy particular, muy interesante a la hora de observar clases, cuando un profesor explica la gramática, porque ahí uno se da cuenta qué perspectiva tiene el profesor. Si centra la clase en él y él se luce y él explica y él es el que sabe, versus si el estudiante también sabe, qué sabe el estudiante, cómo lo sabe, lo escuchamos atentamente. Ahora bien, vean qué interesante. ¿Están familiarizados con la gramática presentada los estudiantes? Si no están familiarizados, entonces ofrecemos una explicación general de la información gramatical. Pero si sí están familiarizados con la gramática, los estudiantes explican la información y dan ejemplos. Aquí estamos centrando la clase en el estudiante. Vean la siguiente pregunta. ¿Saben las formas correctas, es decir, las conjugaciones correctas? ¿No? Pues explicamos y podemos usar, por ejemplo, diagramas o alguna forma de sintetizar o sistematizar la información. Si saben las formas correctas los estudiantes, pues entonces ellos explican la información y ellos dan ejemplos. Nuevamente, clase centrada en el estudiante, eso es lo comunicativo. ¿Comprenden los usos de la gramática los estudiantes? No. Pues entonces explicamos las reglas gramaticales. Pero si sí saben, los estudiantes explican la información de la gramática y dan ejemplos. Nuevamente, clase centrada en el estudiante. ¿Comprenden la diferencia entre puntos gramaticales similares? No. Entonces explicamos y comparamos los dos puntos de vista. Pero si los estudiantes saben, ellos son los que explican la información y dan ejemplos. Nuevamente, estamos enfrente de una clase centrada en los estudiantes. Uno de los objetivos que son esperables o que se espera de una clase con un enfoque comunicativo. ¿Por qué? Porque los estudiantes son los que hablan, los que dan la información, los que dan los ejemplos. Ahora bien, ¿cómo podemos presentar la redacción de este apartado de la gramática en un planeamiento didáctico?
Recuerden que vamos a utilizar la plantilla de trabajo donde tenemos el contenido de las situaciones de aprendizaje, los recursos, el tiempo y la evaluación. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de la redacción de este apartado en la plantilla de trabajo con el tema de emergencias y qué hacer de las estudiantes que trabajaron el año pasado con ese tema. Vean presentación de la gramática. En la columna de contenido ponemos explicación gramatical. En la situación de aprendizaje, dice acá, explicarles a los estudiantes los usos del verbo en modo imperativo e imperativo con reflexivos, sus formas, conjugaciones, características y ejemplos. Además, el vocabulario y una lista de verbos conjugados en modo imperativo. Recursos, la pizarra, el marcador y la lista de vocabulario de verbos conjugados en modo imperativo. Tiempo aproximado, 25 minutos. Y vean que la evaluación sigue siendo desde una perspectiva del estudiante. Es más formativa. El profesor observa esa actuación de los estudiantes durante este proceso de la explicación gramatical. Dice la evaluación, los estudiantes aprenden sobre el imperativo, sus formas, usos y conjugaciones. Recuerden que siempre en la presentación de gramática se debe tener la perspectiva de la clase centrada en el estudiante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que pueden dirigirse al foro de dudas académicas que se encuentra en la plataforma del TEC Digital. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche.